Permíteme hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho. Si alguien te dijera que existe un país donde el cáncer de estómago ha caído un 60% en menos de 3 décadas, ¿qué supondrías que hicieron? ¿Una vacuna? ¿Un medicamento revolucionario? ¿Cirugías más avanzadas? La respuesta va a incomodarte un poco. No fue ninguna de esas cosas. Fue algo que millones de personas en ese país hacen antes de las 8 de la mañana, en su propia cocina, sin gastar un solo centavo en medicina. Y lo más desconcertante es esto. Cuando los investigadores de la Universidad de Tohoku compararon las rutinas matutinas de personas que desarrollaron cáncer con las de personas que no lo desarrollaron, encontraron una diferencia tan clara, tan repetida y tan estadísticamente poderosa, que uno de los autores del estudio dijo públicamente que no podía creer que esto no fuera ya una recomendación oficial de salud pública. ¿Y adivina qué? Todavía no lo es. ¿Por qué? Eso también te lo voy a explicar hoy. Ahora, antes de que sigas mirando, necesito que te fijes en una cosa. En algún momento de este video, te voy a revelar cuál es el error que comete casi el 90% de las personas que intentan replicar este hábito, y que básicamente anula todos los beneficios. Ese error es tan común que probablemente tú lo estás cometiendo si ya tomas té verde. Así que quédate hasta esa parte porque podría cambiar algo que ya estás haciendo mal. Mi nombre es Dr. Mateo Álvarez. Soy médico con más de 12 años de experiencia clínica, y los últimos 4 años los he dedicado exclusivamente a estudiar biología del envejecimiento, oncología preventiva y los patrones de salud de las llamadas zonas azules, esas regiones del mundo donde la gente vive más tiempo con menos enfermedades. Y lo que encontré en Japón me dejó sin palabras. Aquí hay algo que muy pocos discuten abiertamente. Japón tiene una de las tasas de mortalidad por cáncer más bajas del mundo industrializado. Pero, y aquí viene lo interesante, no es porque tengan mejores oncólogos, no es porque diagnostiquen antes, no es porque tengan acceso a terapias que nosotros no tenemos. La evidencia señala a algo mucho más simple y mucho más poderoso, lo que ocurre en las primeras 2 horas después de despertar. Déjame darte un dato que me parece fascinante. Cuando las familias japonesas emigran a países occidentales y adoptan los hábitos locales, sus tasas de cáncer suben drásticamente en apenas 2 generaciones. Sus genes no cambiaron, su cocina sí, sus rutinas de mañana sí. Eso no es una coincidencia. Eso es una señal que la ciencia ha documentado una y otra vez. Y aquí viene la primera pregunta que quiero que te hagas mientras ves este video. ¿Cuánto de tu riesgo de enfermar está realmente en tu ADN? ¿Y cuánto está en lo que haces cada mañana antes de salir de casa? La respuesta que la epigenética moderna nos da es contundente. El ambiente que creas dentro de tu cuerpo a través de tus hábitos puede activar o silenciar genes relacionados con la protección celular, la inflamación crónica, y sí, con el crecimiento de células cancerosas. Esto no lo digo yo. Lo dice una publicación del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de 2022. Y los japoneses, sin saberlo científicamente, llevan siglos haciendo exactamente lo que los laboratorios modernos ahora están validando. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hacen? Antes de explicarte el ritual en detalle, necesitas entender por qué la mañana importa más que cualquier otro momento del día para tu defensa anticáncer. Tu cuerpo está dividiendo entre 25 y 50 millones de células por segundo. Cada división es una oportunidad para un error de copiado en el ADN. Después de los 45 años, los 3 sistemas que detectan y corrigen esos errores empiezan a perder eficiencia al mismo tiempo. Primero, las enzimas de reparación del ADN trabajan hasta un 30% más lento. Segundo, tus células asesinas naturales, las que patrullan activamente tus tejidos en busca de células anormales, se vuelven menos agresivas. Tercero, tu capacidad de bloquear la angiogénesis tumoral, el proceso por el cual un grupo de células cancerosas construye su propia red de vasos sanguíneos para alimentarse y crecer, comienza a debilitarse precisamente cuando más la necesitas. Ahora, ¿por qué la mañana es el momento más valioso? Porque dentro de los primeros 30 a 45 minutos después de despertar, tu cuerpo experimenta un pico natural de cortisol. No el cortisol malo del estrés crónico, sino el cortisol de activación, el que pone en estado de alerta a tus células inmunes, particularmente a esas células asesinas naturales. Es tu sistema inmune en su punto de mayor actividad del día. Y lo que consumes en esa ventana, ya sea lo que potencia ese sistema o lo que lo apaga, determina cómo va a funcionar tu defensa biológica durante las siguientes 6 a 8 horas. Piénsalo así. Es como si cada mañana tu cuerpo abriera una ventana de oportunidad para limpiar,
reparar y proteger. Y la mayoría de nosotros, en Latinoamérica y en el mundo occidental, pasamos por esa ventana tomando café con azúcar y comiendo pan dulce. ¿Qué hacen los japoneses en cambio? 3 cosas específicas, y las 3 tienen mecanismos científicamente documentados. El primer elemento es el té verde de alta concentración, específicamente el matcha o el sencha de primera calidad, consumido antes de cualquier alimento. Pero aquí necesito detenerme porque la mayoría de las personas que dicen tomar té verde no están obteniendo casi ninguno de sus beneficios documentados. Y esto me lleva directamente al error que te prometí revelar al principio. ¿Listo? El error es preparar el té con agua hirviendo. Cuando el agua está a 100 grados centígrados, destruye las catequinas, que son los compuestos bioactivos que hacen que el té verde sea lo que es. La más importante de estas catequinas se llama EGCG, y ha sido estudiada en más de 400 ensayos publicados en revistas revisadas por pares en los últimos 15 años. El EGCG tiene la capacidad documentada de interferir con una señal química llamada VEGF, que es básicamente la señal que usan los grupos de células cancerosas para reclutar vasos sanguíneos y construir su red de alimentación. Sin esa red, un grupo de células malignas permanece microscópico, congelado en un tamaño menor a la punta de un bolígrafo. Inofensivo. Cuando bloqueas esa señal de forma consistente, estás actuando como un perturbador biológico del proceso más crítico para el crecimiento tumoral. Pero para que el EGCG llegue intacto a tu torrente sanguíneo, necesitas preparar el té a entre 70 y 80 grados centígrados, no más. Los japoneses lo saben intuitivamente. Dejan enfriar el agua antes de verterla. En Occidente nadie nos lo explica así. Una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry encontró que agregar el jugo de medio limón al té verde multiplica hasta 6 veces la cantidad de EGCG que tu cuerpo realmente absorbe. La vitamina C crea un ambiente ácido que protege las catequinas mientras atraviesan tu sistema digestivo. 6 veces más absorción. Un exprimido de limón. Sin costo adicional. Un metaanálisis publicado en Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, que agrupó datos de 29 estudios independientes con más de 1 millón de participantes, encontró una reducción estadísticamente significativa en varios tipos de cáncer, especialmente digestivos, de vejiga y de mama, en personas que consumían 3 o más tazas de té verde bien preparado al día. El segundo elemento es lo que separa este ritual de simplemente tomar té de mañana. Los japoneses, especialmente en las prefecturas con menores índices de cáncer, consumen algún alimento fermentado como parte de su desayuno. El más tradicional es el natto, una preparación de soja fermentada con una textura que pocos paladares latinos van a celebrar, pero cuyo efecto sobre el microbioma intestinal es extraordinario. Y aquí hay algo que muy pocos videos de salud te explican con claridad. Tu sistema inmune no vive principalmente en tu sangre, vive en tu intestino. Aproximadamente el 70% de tus células inmunes residen ahí, y la capacidad de esas células para identificar y destruir células cancerosas está directamente modulada por la composición de las bacterias en tu microbioma. Existe una bacteria específica llamada Akkermansia mucinifila. Un estudio del Centro de Cáncer Gustave Roussy en Francia, uno de los más importantes del mundo, identificó que la presencia de esta bacteria en el intestino era el predictor individual más poderoso de si el sistema inmune de un paciente podía o no localizar y destruir células cancerosas. Incluso determinaba si los tratamientos de inmunoterapia funcionaban o no. Y los alimentos fermentados tradicionales, natto, miso sin pasteurizar, kimchi, kéfir, algunas variedades de yogur natural son exactamente lo que alimenta y multiplica esa bacteria. Una investigación de la Universidad de California con 168 adultos encontró que el consumo consistente de compuestos específicos presentes en estos alimentos fermentados aumentó las poblaciones de Akkermansia mucinifila hasta 6 veces en tan solo 3 semanas. No un 6%, 6 veces. Medido con secuenciación de ADN de las muestras intestinales, no con autorreporte subjetivo. Si el natto no es opción para ti, existen alternativas prácticas. El miso en pasta sin pasteurizar disuelto en agua tibia, no caliente, porque el calor mata los cultivos vivos, es funcional. El kéfir natural sin azúcar. El kimchi en poca cantidad. Lo que importa es que sea fermentado de forma tradicional, sin pasteurizar, y que lo consumas de forma constante. La constancia es la clave aquí. Estas bacterias necesitan alimentación diaria para establecer y mantener su presencia. El tercer elemento es el menos intuitivo, pero posiblemente el más profundo.
Los japoneses tienen un concepto cultural llamado hara hachibu. Significa come hasta estar lleno al 80%. No hasta sentirte satisfecho completamente. Hasta que ya no tengas hambre, pero antes de ese punto de llenura total. Suena simple. Sus consecuencias biológicas no lo son. El Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos ha documentado que incluso una restricción calórica moderada, no una dieta de inanición, sino simplemente comer un poco menos de lo que te dejaría completamente lleno, activa un proceso celular llamado autofagia. La autofagia es literalmente tu sistema de autolimpieza interno. Tus células comienzan a descomponer y reciclar sus propios componentes dañados, incluidos aquellos con daño en el ADN que podrían evolucionar hacia células cancerosas. El científico japonés Yoshinori Ohsumi ganó el Premio Nobel de Medicina en 2016 precisamente por descifrar los mecanismos de la autofagia. Y la señal que activa ese proceso es precisamente la ausencia de exceso calórico. Cuando comes hasta llenarte completamente, suprimes la autofagia. Cuando comes hasta el 80%, la activas. No es sobrepasar hambre, es sobre no sobrepasarte. Los tres pilares juntos, el eje CG del té actuando sobre la angiogénesis, los alimentos fermentados alimentando al guardián del sistema inmune, y la restricción moderada activando la limpieza celular, forman lo que yo llamo un sistema de defensa matutino completo. Ahora te voy a dar el protocolo preciso. Cada paso tiene su razón. Te la doy. Cuando despiertas, tu cortisol de activación ya está subiendo. Dale a tu sistema inmune esos primeros 20 minutos sin interferencia para completar su activación natural. Incluye el agua, solo 20 minutos. Después, toma una taza de matcha o sencha de alta calidad. Usa una cucharadita completa de matcha, aproximadamente 2 a 3 gramos. Calienta el agua a 75 grados centígrados. Si no tienes termómetro, hierve el agua y espera 8 a 10 minutos antes de verter. Exprime medio limón directamente en la taza. Sin leche de vaca. Las proteínas de la caseína en la leche de vaca forman un complejo con las catequinas que reduce su absorción hasta en un 80%. Si te gusta cremoso, la leche de avena o de almendras no tienen ese problema. Si no tienes matcha, 3 tazas de sencha de hoja suelta equivalen aproximadamente al mismo contenido de EGCG. Luego añade el alimento fermentado. Elige uno. 3 cucharadas de natto, una porción de miso en pasta sin pasteurizar disuelto en agua tibia como sopa, una taza de kéfir natural sin azúcar o 2 cucharadas de kimchi tradicional. Lo fundamental es la palabra sin pasteurizar. Si dice pasteurizado en la etiqueta, los cultivos vivos ya fueron eliminados y no cumplirá la función. Después haz un desayuno nutritivo detenido al 80% de saciedad. Incluye proteína, grasa saludable y fibra. Un par de huevos aportan colina, un donante de metilo esencial para la reparación del ADN. Media taza de arándanos azules contiene antocianinas con actividad antiangiogénica documentada. Una cucharada de linaza molida agrega lignanos que modulan las vías de cáncer hormonosensibles. Para cuando sientas que podrías comer un poco más, detente. Esa sensación de podría seguir pero no necesito es exactamente el punto. Por último, toma 10 minutos de luz solar matutina. Esto no es sobre vitamina D, aunque eso también importa. La luz solar de la mañana calibra tus genes circadianos, específicamente los llamados BMAL1 y CLOCK. Estos genes regulan el momento en que tus enzimas de reparación del ADN se expresan y con qué intensidad lo hacen. La Organización Mundial de la Salud clasificó la disrupción del ritmo circadiano como probable carcinógeno. 10 minutos de luz natural sin gafas de sol en las primeras 2 horas tras despertar es suficiente para mantener ese sistema funcionando. Ahora quiero hablarte de los 4 saboteadores silenciosos. Estos son los hábitos que hacen que personas que creen estar haciendo todo bien, no estén obteniendo prácticamente ningún beneficio. El primero es poner leche de vaca en el té. Ya lo expliqué, pero lo repito porque es el error más común y el más específico. No reduce la absorción un poco. La elimina casi por completo. Si buscas que sea cremoso, la solución es leche de avena o almendras. El segundo es un desayuno alto en azúcar o carbohidratos refinados. Un pico de glucosa en sangre, del tipo que produce un cereal de caja, pan blanco, jugo de fruta o una dona, desencadena una respuesta de insulina que suprime activamente a tus células asesinas naturales por 2 a 3 horas.
Eso es exactamente lo que no quieres en la ventana de la mañana, cuando esas células deberían estar en su pico máximo de actividad. Podrías tomar el mejor matcha del mundo y anular completamente sus beneficios con un desayuno de cereal azucarado media hora después. El tercero es omitir el componente fermentado. Las personas se enfocan en el té porque tiene la evidencia más publicada. Pero el mecanismo de las bacterias intestinales puede ser igual de importante, especialmente después de los 55 años, cuando la diversidad microbiana del intestino naturalmente disminuye. Saltarte el alimento fermentado por comodidad equivale a dejar uno de los 3 sistemas de defensa sin soporte. El cuarto es sustituir alimentos reales por suplementos. Existen cápsulas de extracto de EGCG. No te voy a decir que no tienen ningún efecto, pero los estudios comparativos muestran consistentemente que la absorción desde el alimento real es mayor. Las interacciones sinérgicas con los cientos de otros compuestos presentes en el té real son insustituibles, y en dosis altas, los extractos de EGCG aislados se han asociado con estrés hepático en personas genéticamente susceptibles. La complejidad del alimento completo importa. Un suplemento no puede replicarla. Déjame compartir 3 cosas que aprendí en años de investigar esto y que no encuentras en el contenido de salud habitual. Primero, prepara tu té la noche anterior si las mañanas son caóticas. El matcha preparado y guardado en un recipiente cerrado en el refrigerador conserva entre el 85 y el 90% de su contenido de catequinas al día siguiente. Si prepararlo cada mañana es el obstáculo que te impide hacerlo, hazlo la noche anterior. El beneficio de hacerlo de forma constante supera ampliamente la pequeña pérdida de potencia. La consistencia al 70% produce resultados biológicos medibles. La perfección al 30% no produce nada. Segundo, tu circunferencia de cintura importa más que tu peso. La grasa visceral, la que rodea tus órganos abdominales y que no siempre se ve desde afuera, secreta compuestos inflamatorios que suprimen directamente la vigilancia inmune y promueven la angiogénesis en células malignas. Mídete a la altura del ombligo, no donde usas el cinturón. En hombres, más de 100 centímetros es zona de riesgo. En mujeres, más de 88 centímetros. Si estás por encima de esos números, este protocolo matutino se vuelve aún más urgente, y agregar 25 a 30 minutos de caminata después del desayuno acelerará los resultados de forma significativa. Tercero, en invierno, o si tus mañanas son oscuras, necesitas una lámpara de luz. Si vives en una zona donde el invierno produce mañanas muy oscuras y la luz natural intensa no está disponible antes de las 8 de la mañana, una lámpara de luz SAD de 10.000 lux durante 10 minutos cumple la misma función de calibración circadiana que la luz solar directa. No es accesorio. Afecta directamente cuándo y con qué intensidad se expresan tus enzimas de reparación genética. Déjame resumirte todo lo que cubrimos hoy para que lo tengas claro. Después de los 45 o 50 años, 3 sistemas críticos que te protegen del cáncer empiezan a debilitarse simultáneamente. La velocidad de reparación del ADN, la agresividad de tu vigilancia inmune y tu capacidad de bloquear la formación de vasos sanguíneos que alimentan tumores. Esto no es inevitable. Es modificable. La mañana es tu ventana de mayor rendimiento biológico porque el pico natural de cortisol activa tus células inmunes. Lo que consumes en esa ventana las potencia o las suprime para el resto del día. El ritual japonés, validado hoy por décadas de investigación en revistas de alto impacto, actúa sobre los 3 sistemas al mismo tiempo. El EGCG del té como bloqueador de la señal de reclutamiento vascular de los tumores, el alimento fermentado como combustible del guardián bacteriano del sistema inmune y la restricción calórica moderada como interruptor del proceso de autolimpieza celular. El protocolo exacto es 20 minutos de espera tras despertar, una taza de matcha a 75 grados centígrados con jugo de limón sin leche de vaca, un alimento fermentado sin pasteurizar, un desayuno denso en nutrientes detenido al 80% de saciedad y 10 minutos de luz solar matutina. Los 4 errores que anulan todo esto son la leche de vaca en el té, el desayuno azucarado, omitir el fermentado y reemplazar alimentos reales con suplementos. Nada de esto es garantía. La biología humana es compleja y el cáncer aún más. Pero lo que sí puedo decirte con certeza es que estas prácticas mueven los 3 marcadores biológicos que más importan en la dirección correcta, de forma documentada, accesible y sin efectos secundarios. Los japoneses entendieron esto de manera empírica durante siglos.
La investigación moderna ahora explica exactamente por qué funciona. Puedes empezar mañana por la mañana. Y antes de que cierres este video, una última pregunta que quiero dejarte pensando. ¿Cuántos de los hábitos que tienes en este momento en tu mañana están trabajando a favor de tu biología? ¿Y cuántos la están silenciosamente saboteando? Escríbelo en los comentarios. Me interesa leerlo, y respondo personalmente a la mayoría. Si este video te dio algo que no sabías antes, un mecanismo, un dato concreto, algo que vas a cambiar mañana por la mañana, compártelo con alguien mayor de 50 que te importe. Las estadísticas de cáncer en ese grupo de edad son duras. Y la diferencia entre saber esto y no saberlo importa. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Es gratis, tarda 2 segundos, y es la única forma en que YouTube me va a mostrar en tu feed cuando suba el próximo video. El próximo video va a cubrir los 3 alimentos que la mayoría de personas mayores de 50 consumen creyendo que son saludables, y que en realidad están acelerando la inflamación crónica de forma silenciosa. 3 de ellos te van a sorprender porque aparecen en casi todas las listas de alimentos saludables en Internet. No te lo pierdas. Nos vemos ahí.